¡Hostia! ¡Corta, corta! 2 hours later. Muy buenas, youtubers, a otro vídeo más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y ya sabéis lo que traigo por aquí, ¿verdad? La MSI GeForce RTX 2080 Ti Lighting. Es la tope de gama de MSI en gráficas gaming. Pero no la vamos a utilizar para gaming, la vamos a utilizar para trabajar. Workstation y diseño asistido CAD y 3D, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos tests y unas pruebas muy interesantes. Y vosotros diréis, oye Carlos, ¿cómo has conseguido esa tarjeta gráfica? Pues me la han prestado los chicos de MSI, en concreto tengo que agradecérselo a Pau y a Miriam, que se han portado muy bien conmigo y me han dado tiempo extra para poder grabar este vídeo. También tengo que aclarar, y muy importante, es que este vídeo no es patrocinado. Por lo tanto, yo no cobro ningún dinero, ni me regalan nada, ni ellos me dan ningún guión, tengo plena libertad en decir lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este vídeo no va a ser el típico vídeo que estáis acostumbrados a ver de tarjetas gráficas para el gaming como tal, sino va a ser más enfocado para arquitectos, para ingenieros, para topógrafos, para diseñadores en general, ¿no? Vamos a dividir el vídeo en tres partes. Una en la que se va a ver lo que es la tarjeta gráfica como tal, las entradas, el diseño, las características más importantes que tiene. Y en la segunda parte nos vamos a centrar sobre todo en los benchmarks que traen los distintos motores de render. En concreto me voy a centrar con el que yo trabajo, que es V-Ray. Tanto el benchmark antiguo como el nuevo, que nos deja utilizar tanto la potencia de GPU como incluso el Hybrid Render, que es GPU y CPU a la vez. Muy interesante. Os voy a mostrar la importancia de tener una tarjeta gráfica gaming. No solamente por la potencia que nos da, poder ver la visualización arquitectónica en tiempo real, que es mucho más inmersivo. No confundamos con el BIM, ¿vale? Sino en tiempo real es como un juego. Y se lo mostraremos al cliente bien en 360 grados o realidad virtual o desde una pantalla. Y podrá entrar dentro de su casa, donde podrá abrir ventanas, cambiar el color, cambiar la decoración, cambiar muebles en tiempo real. Así que recomiendo sí o sí que nos vayamos metiendo un poquito más en el mundo del Unreal Engine o Unity, que nos vendrá muy bien para la visualización arquitectónica. Y luego, por último, en la tercera parte, nos centraremos en unas escenas que yo he diseñado, que estoy viendo por aquí ahora mismo. Le he puesto súper bestia, o sea, que tenga calidad de más, ¿vale? Para que tarde mucho más. Y vamos a hacer una comparativa con mi 1080 Ti y la 2080 Ti Lighting de MSI, ¿de acuerdo? Así que si eres arquitecto, ingeniero o diseñador o del gremio, y estás pensando en comprarte un ordenador potente, no pienses que porque sea gaming va a ser malo y tiene lucecitas. No, al contrario. Gaming es símbolo de calidad. Calidad de verdad. Porque, por ejemplo, yo tengo una placa base que es de MSI y es gaming, y encima son las mejores, para mi punto de vista, para hacer overclock a mi microprocesador y conseguir esa potencia extra a la hora de hacer render, ¿de acuerdo? Voy a poner por aquí lo que va a ser el ordenador de pruebas, que es el mío personal. Dejo también por aquí el vídeo de cómo se montó y de otras pruebas que hice. Y con este ordenador vamos a hacerlo todo exactamente igual. Vamos a compararlo siempre con mi 1080 Ti y la 2080 Ti de MSI Lighting, ¿de acuerdo? Así que nada, youtubers, al lío que me enfrío. ¡Chao! Dispone de un empaquetado de gran calidad. Vamos a ver la gráfica con un poco más de detalle. Ya estáis viendo el gran tamaño que tiene la gráfica. Gracias a ello tiene un diseño de triple ventilador con un doble radiador de alta densidad, consiguiendo así una gran refrigeración muy silenciosa. Me encanta la fusión del negro de la fibra de carbono con esos toques dorados. Pasamos al frontal. Un momento. Ahí. Como novedad, dispone de una pantalla para ver temperaturas, frecuencias o poner nuestras propias animaciones GIF. Después enseño cómo funciona. La gráfica cuenta con 3 conectores de 8 pines, ideal para hacer un buen overclock. Permítame destapar el conector NVLink, y este no es un simple conector NSLI, sirve para unir dos gráficas como si fuese una sola, incluso la memoria de ambas tarjetas sumando así un total de 22 GB, ideal para hacer render con V-Ray GPU. Tiene la pared trasera en negro, y dispone de 1, 2 y 3 conectores DisplayPort, un conector HDMI y una clavija USB tipo C. La tarjeta ocupa 1, 2 y hasta 3 slots, ya que cuenta con un soporte adicional que os mostraré más adelante. En este lateral se le pueden conectar 4 sensores, mejores que los propios internos de Nvidia. El backplate es de fibra de carbono y no es una simple imitación. La tarjeta gráfica es impresionante, tanto que pesa casi 2 kilogramos y el equipo de diseño de MSI ha pensado en nosotros.
y ha incorporado un soporte para repartir el peso de la gráfica y que no doble nuestra placa base. Podéis ver el diseño del soporte, es muy rígido y muy estable. Permítame un momento, que os muestro cómo se montaría ocupando los 5 slots. ¿Lo veis? Quedaría así montado. Necesitaréis una gran torre o gabinete, pero así evitáis problemas en vuestra motherboard. Luego os muestro cómo queda montada con el soporte en mi ordenador, pero antes veamos las especificaciones de la gráfica MSI RTX 2080 Ti Lighting Z. Mirad qué pasada de tarjeta gráfica. Queda muy bien en mi torre o gabinete. Y vemos cómo se apoya perfectamente sobre el soporte a través de las almohadillas de goma espuma. Os muestro una vista general de mi setup y los componentes que uso en mi workstation. Y sí, el 50% son productos de MSI. No solo por su calidad, sino porque simplemente me encantan. Bueno, me preguntaréis, oye Carlos, ¿cómo se modifica el contenido de la pantalla? Desde Dragon Center en Misty Light pinchamos en Dynamic Dashboard y aquí encontramos todas las características que le podemos aplicar a la pantalla. Permítame que os ponga el vídeo de la gráfica. Por ejemplo, voy a activar la velocidad de los ventiladores, las temperaturas, las frecuencias y la memoria usada. Y quitamos, por ejemplo, la animación de MSI Lighting. Y aplicamos. Mirad en el vídeo de la gráfica cómo se ve. Os preguntaréis, ¿cómo podemos personalizar la información que sale en la pantalla? Yo he creado una animación en GIF en Photoshop, con las características que nos pide la aplicación de Misty Light. Activamos el User Profile y clic en el icono de abrir. Ahí nos muestra las especificaciones necesarias para que cargue sin problemas nuestra animación. La he creado con mi logotipo de MediaTubers y las letras RTX 2080 Ti. Clic en abrir. Esperamos a que cargue la animación. Bien, ya vemos mi animación en el preview del programa. Me encanta. Le damos a aplicar y ahora sí vemos mi animación en la gráfica. Como podéis comprobar, es muy sencillo de personalizar la pantalla. Os dejo con una toma de alta calidad para que la veáis mejor. Comenzamos con el antiguo benchmark de V-Ray 3.6, ya que este os servirá a muchos de referencia. Nos centraremos en esta prueba en el render por GPU. ¡Wow! Utilizando solo los CUDA Core hemos obtenido una mejora de un 26%. ¡Impresionante! El siguiente benchmark es el de V-Ray Next, donde nos centraremos en esta prueba en el render por GPU solamente, y en la siguiente lo volveremos a repetir pero usando el Hybrid Render, que es el render por GPU y CPU trabajando conjuntamente. Fijaros en la cantidad de MEPADs que hemos obtenido en un minuto. Esto se traduce en una mejora del 40% en mi caso, si yo cambiase de tarjeta gráfica. Ahora repetimos la prueba, pero usando el Hybrid Render, que es CPU más GPU.
no está nada mal, hemos mejorado también en un 26%. Vamos a usar el benchmark de Octane Render, que es un motor de render específico por GPU, y os vendrá muy bien para comparar los resultados con otras fuentes. Hemos obtenido una mejora del 43% usando solo los CUDA cores. Vamos a ver los resultados de los benchmarks, donde la barra roja es la RTX y la verde la GTX. Estamos viendo que una gran mejora si vas a saltar de la 1080 Ti a la 2080 Ti, pero solo hemos visto en acción las memorias de las gráficas y los CUDA cores. ¿Pero qué pasa con la tecnología Turing? Las nuevas gráficas tienen también los RT cores, que pueden ayudar al cálculo del render por GPU. Encontré un benchmark beta de Octane Render, donde supuestamente realiza una prueba usando los CUDA cores y la vuelve a repetir, pero usando el potencial de las RTX. Me parece muy interesante esta prueba para incluirla en el vídeo. ¿Qué? ¿Esto es verdad? ¿Supuestamente Octane Render es 3 veces más rápido usando la tecnología RTX? ¿Y V-Ray tendrá soporte para los RT cores? Esta fue su respuesta. Estamos trabajando en ello, lo anunciaremos en cuanto estemos listos. Sinceramente me hace feliz que trabajen en ello. Os muestro la tecnología RTX en tiempo real, en una demo de Nvidia, donde iré apagando y encendiendo el Ray Tracing para que podáis compararlo y evaluéis si merece la pena o no introducirlos en vuestras demos de Archbeat. Lo que quiero decir con una demo de Archbeat es crear un entorno virtual para la visualización arquitectónica en tiempo real, donde el cliente podrá interactuar con los elementos y el entorno que lo rodea usando una pantalla o bien unas gafas 360 de realidad virtual. Imaginemos si esta demo le pudiéramos aplicar la tecnología Ray Tracing que nos ofrece la tarjeta RTX del tipo gaming. Sería muy interesante usar este potencial. ¿Queréis que haga tutoriales sobre Maya, V-Ray y Unreal Engine? ¿Sobre su flujo de trabajo? Escríbeme un comentario. Pasamos de las pruebas sintéticas a las reales. Primero os muestro una animación renderizada con V-Ray Next GPU usando la 2080 Ti Lighting de MSI. Pero, ¿cómo se comportará la tarjeta gráfica en el Viewport 2.0 de Maya y en el IPR de V-Ray Next GPU más Optic de Noiser? Vamos a configurar el Viewport 2.0 en Maya 2019. Tengo ya configurado un preset de alta calidad y lo compararemos con el default. Lo seleccionamos. Como podéis observar se ve bastante bien, y si desplazo la barra de la animación va muy rápido porque a partir de la versión 2019 de Maya se añadió el Cache Playback, mejorando así la previsualización de las animaciones. Permítame que cargue los operadores por defecto del viewport y así podéis comparar. ¿Lo veis? Se ve mucho peor. Bueno, cargo de nuevo el preset de alta calidad y gracias al Cache Playback veréis la animación sin retardo con una gran calidad. Ahora vamos a probar el V-Ray IPR por GPU desde el viewport. En la pestaña de IPR no hay ninguna pista de que se usará el render por GPU, ¿no? Vamos a la pestaña de V-Ray y cambiamos la configuración a GPU, como se ve en el vídeo. Regresamos a la pestaña del IPR y ahora sí aparece una opción nueva que nos indica que está configurado por GPU. Y activamos el IPR GPU en tiempo real. Mirad qué rápido y qué bien se ve, usando solo los CUDA cores, no los RT cores.
Atentos al vídeo que iré moviéndolo para que veáis cómo responde la 2080 Ti de MSI. Vamos a hacer la misma prueba, pero ahora usaremos el Optic Denoiser de Nvidia. Mirad cómo trabaja para eliminar el ruido y lo rápido que ha sido. ¡Wow! Es increíble. Ahora vamos a realizar la misma prueba, pero desde el V-Ray Frame Buffer. Mirad qué rapidez, el render está limpio y sin ruido a una gran velocidad. Sí es verdad que esta escena no es muy compleja, pero me gusta el comportamiento de la tarjeta gráfica con V-Ray. Prestar atención al vídeo. Ahora vamos a exprimir toda la potencia de las tarjetas gráficas y de mi CPU, porque para ello he diseñado dos escenas en V-Ray Next para Maya. La primera escena usaremos V-Ray Next por GPU únicamente. Para darle complejidad le he añadido un cálculo elevado de luces, de threshold y un poco de niebla. Os dejo el tutorial de V-Ray Environment Fog para que podáis aprender a usarlo correctamente. Wow, esto es increíble. Tan solo usando los CUDA cores obtengamos una mejora del 27%. Vamos a realizar la segunda prueba, pero esta vez usando el render híbrido de V-Ray, que como ya sabéis es render por GPU más CPU. En esta escena es muy compleja ya que tiene miles de proxies para hacer un bosque. Si queréis aprender a usar V-Ray Proxy o crear un césped o un bosque, os dejo otro tutorial para que aprendáis. Aquí obtenemos un poco menos de mejora, ya que interviene la potencia de la CPU, pero es una mejora del 23%. Pasamos a las conclusiones. Hemos obtenido una media entre todas las pruebas con V-Ray de un 27% de mejora, usando solo los CUDA cores, pero cuando V-Ray dé soporte a los RT cores, creo que la mejora podría estar entre un 80 y un 200%, ¿no? Vamos a comparar brevemente la RTX Lighting contra una Quadro RTX de un precio similar. El precio gana la Lighting por goleada. El número de CUDA cores vuelve a ganar la Lighting, esto se traduce a que tendrá más Tensor Cores y más RT cores. Solo gana la Quadro por la cantidad de memoria y las certificaciones de su driver frente a los programas de diseño. Yo en este caso sí recomiendo la RTX Lighting de MSI. ¿Pero merece la pena pagar 200 € más por una Lighting? Eso lo tienes que valorar tú, ya que el diseño es mucho mejor, trae una pantalla LCD, el sistema de refrigeración de esta tarjeta gráfica es una tumba, no se oye nada y es muy efectiva, pero solo puedes hacer un poquito más de overclock frente a la 2080 Ti Gaming Trio por ejemplo, ya que Nvidia lo ha capado desde su BIOS.
Sí te recomiendo comprar esta tarjeta gráfica salvo si ya tienes una RTX 2080 Ti normal. En este caso no merece la pena actualizarla. Os dejo con los renders finales. Desde mi canal quiero agradecer a la colaboración de MSI España, se han portado muy bien conmigo. Espero que cuando V-Ray dé soporte a los RT Cores me presten de nuevo otra gráfica RTX para ver su rendimiento con V-Ray. ¿Os ha gustado este tipo de vídeo? Si queréis que haga más, pedírmelo en comentarios, regalarme muchos likes y si conocéis a alguna persona que le pueda interesar este material, compártelo con ella y suscríbete si aún no lo has hecho para apoyarme a hacer más vídeos. Un fuerte abrazo, me y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!